soy Ángela Morelos y voy a explicar los ejercicios del libro de Mario Triola, de Estadística Inferencial 2, capítulos 14-2, gráficas de control para la variación y la media, ejercicios de los capítulos 14-3, gráficas de control para tributos. Esta tarea es con el profesor Juan Morales. Vamos a realizar los ejercicios 9, 11 y 12. Nos vamos a ver de qué trata el ejercicio. El problema 9, dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 al 12, utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las grandes principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte, del calentamiento global. Estos son los datos que vamos a meter en Minitab, la columna 1, lo que es el año, y en la columna 2, la concentración. Entonces, aquí nos vamos a la opción de estadística. Estadística, nos vamos a control chart, variables chart. Y aquí están introducidos los datos. Que es el año. Seleccionar. Y concentración. Nada más el año de concentración. Seleccionar lo que es concentración. Y aquí nos va a aparecer lo que es la gráfica. Aquí está. Aquí están las capturas. Ahora nos vamos al ejercicio 10, igual. Ingresamos, nos vamos a estadística. Escogemos esta opción. Aquí se ingresan los datos. Igual vamos a tomar los datos de la columna 1 y la columna 2. Aquí vamos a escoger igual concentración de lo que es los datos de la columna 2. Seleccionar. Y aquí nos está dando la gráfica.
La gráfica aquí nos dice que no existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. La concentración de dióxido de carbono atmosférico es el resultado del calentamiento. Muestras crecientes. La gráfica en los últimos años. En el ejercicio 11, dióxido de carbono, gráfica R permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Y aquí nuestra respuesta está sombreada en color verde. La variación del proceso está fuera de control estadístico. Se violan los 3 criterios para la estabilidad estadística y existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. En el ejercicio 12 nos pide que una gráfica de dióxido de carbono gráfica permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Igual nos vamos a estadística. Aquí en las capturas pues nos dice, ok, nos vamos a estadística, Quality Tools, chat, ingresamos lo que es en la columna 1 y la columna 2, escogemos concentración, le damos ok. Estadística. Aquí nos está dando la gráfica. Seguimos con los problemas 13, 14, 15 y 16. Consumo de energía. En los ejercicios 13 al 16, remítese al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en kilowatts en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades de cada uno. En el ejercicio 13, consumo de energía, anotación después de calcular los valores de la media y el rango para cada año. Calcular los valores de Y, también obtener los valores de LCI para gráficas R y los valores de LSC y LCI para una gráfica.
están las capturas. Nos vamos aquí a Minitab. Estadística, a la opción estadística. Para esto ya ingresamos los datos en las columnas. Aquí nos vamos a estadística, control charts, variables charts, subgroup. Aquí está. Se ingresan los datos en las columnas. Consumo de electricidad. Subgrupo 6. Le damos OK. Y aquí ya nos va a mostrar lo que son las gráficas. En el ejercicio 14, consumo de energía, gráfica R, permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Vamos a ver la gráfica. Aquí nos aparece la gráfica. Que nos indica que el rango del proceso está bajo control estadístico. El ejercicio 15 es consumo de energía. Gráfica permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Aquí la respuesta es: la media del proceso está bajo control estadístico. En el ejercicio 16, consumo de energía, gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Aquí nos dice que hay un patrón cíclico o repetitivo. Como es evidente, este patrón no es aleatorio y por lo tanto revela un proceso estadístico inestable. Aquí está la gráfica. ¿Sí? Esto es del ejercicio 16. En los ejercicios del 17 al 20,
tratan de consumo de energía. En los ejercicios del 17 al 20 remite el conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyen el primer subgrupo, los siguientes 5 voltajes constituyen al segundo grupo y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos con 5 valores cada uno. Vamos con el ejercicio 17, voltaje residencial. Notación después de calcular los valores de la media y el rango para cada subgrupo. Calcule los valores de Y, también obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica R y para una gráfica. Aquí están las capturas. Nos vamos a Minitab. Vamos a la opción de estadística, Quality Tools, Chart. Aquí escogemos la opción de la columna 9. Aquí nos aparece la gráfica. Aquí está la gráfica. En el ejercicio 18, voltaje residencial gráfica, utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Aquí vemos que la variación del proceso de la media está fuera de control estadístico. Existen 3 puntos que están fuera de los límites de control, 2 están fuera del límite inferior y una está arriba del límite superior. En el ejercicio 20, gráfica R utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Aquí nos dice que el rango del proceso está bajo control estadístico. En el 19, que gráficas de rayas construye una gráfica de rayas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. Bueno, es una pregunta. No hay un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico con base en la gráfica de rayas. Vamos a hacer lo que es el ejercicio 19. Las capturas. Nos vamos aquí a Minitab. Estadística. Escogemos la opción de la columna 19. Bueno, se ingresan los datos de la columna 9. Subgrupo 1. Y damos OK. Entonces nos aparece ya la gráfica. Como lo vemos en la captura.
Nos vamos al problema 21, gráficas. En esa sección describimos las gráficas de control para R y la media basada en rango. Las gráficas de control para monitorear la variación en el centro media también se pueden basar en desviaciones estándar. Una gráfica para monitorear la variación se construye graficando desviaciones estándar muestrales con una línea central. Aquí está. Construir una gráfica para los datos de la tabla 14-1. Comparar el resultado con la gráfica R del ejemplo 3. Aquí veremos que la gráfica es muy similar a la gráfica R. Como la gráfica S se utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Bueno, vamos a ver, realizar el ejercicio 21. Nos vamos a mitad. Nos vamos a estadística, control chart, la opción variables chart subgroup. La opción S, ingresamos los datos de la columna 12, que es esta, temperatura anual. Y le damos OK. Aquí ya nos apareció la gráfica. Nos vamos con el problema 22. Construcción de una gráfica media basada en desviaciones estándar. Una gráfica basada en desviación estándar y no en rango se construye graficando las medias muestrales con una línea central. Y bueno, aquí está el problema. Y aquí nos dice en la respuesta que la gráfica X bar S es muy similar a la gráfica X bar R. Como la gráfica se utiliza desviación estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Vamos a ver. La gráfica 22. ¿Cómo nos queda? Vamos a militar. Vamos a la opción igual, estadística, control charts, variables charts, subgroups, y nos vamos aquí ahora a la opción S. Aquí ingresamos los datos de la columna 12 y le damos OK. Aquí está. Continuamos en el capítulo 14-3, gráficas de control para atributos. Ejercicio 4, interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. Se debe corregir el patrón decreciente. ¿Qué debe hacer la compañía? Pues aquí nos dice que debemos atacar el problema para meterlo a control estadístico y eso nos ayudará a prevenir si se trata de salir de los límites de control, ya sea creciente o decreciente. Vamos a construir la gráfica, nos vamos a tab, estadística, .
charts, la opción P. Ingresamos los datos, lo que es la columna 14. Aquí van defectos, aquí va la 15. Seleccionar. Aquí, el tamaño. Y nos aparece la gráfica. Aquí está. Seguimos con el ejercicio 10. En el problema 9, gráfica P para desfibriladores defectuosos, considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Como en el ejemplo 1, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Aquí están los datos de los defectos. Bueno, la respuesta será, parece que el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a habilitar para realizar el ejercicio de acuerdo a los datos que tenemos. Nos vamos a estadística, control chart, atributos charts, vamos a la opción P. Aquí va igual tamaño, damos OK. Estadística, control charts, control charts. Ingresamos los datos de la columna 17. Defectos. ¿Qué es esto? Defectos 1. Ya nos está dando la gráfica ahora sí.
Vamos a resolver el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es 100 en vez de 10,000, comparar la gráfica de control con la del ejercicio 9, comentar sobre la calidad general del proceso de fabricación. Bueno, vamos a realizar la gráfica del ejercicio número 10. Vamos a estadística, control chart, attribute chart, la opción P, ingresamos los datos que es de la columna 20, defectos P10, seleccionar, y acá tamaño P10, tamaño P10. Damos OK. Aquí ya nos va a aparecer la gráfica. Parece que el proceso está bajo control estadístico. Al comparar las dos gráficas son similares con la diferencia de que entre menos muestras mayor es la proporción. Ejercicio 11. Gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Bueno, aquí nos dan los valores. Nos vamos a Minitab. Ya escogemos, damos la opción aquí de la columna 20 y 21, que es defectos P10. Tamaño P10. Aquí ya nos da la gráfica. Vamos al ejercicio 11. Gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Aquí están los datos. Nos vamos a estadística, control chart, control chart, la opción P. Ingresamos los datos de lo que son las columnas 23 y 24.
defectos. Seleccionar. Y aquí igual, tamaño. Veamos. Seleccionar. Y le damos. Aquí ya nos aparece la gráfica. La cual nos dice que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre 60 y 68% de manera ideal. La tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. Nos vamos al ejercicio 12, gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años de recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Bueno, aquí están los datos. Nos vamos a Minitab. Nos vamos a estadística. Control charts. Atributos charts. Continuamos con el ejercicio 12. Nos vamos a Minitab. Estadística, la opción estadística. Control charts. Atributo chart, la opción P. Ingresamos los datos de las columnas 26 y 27, víctimas y el tamaño de P12. Le damos OK. Nos aparece la gráfica y esta nos indica que el proceso está fuera de control estadístico. Los primeros 5 años tuvo un alto índice de crímenes violentos rebasando el límite superior. Después redució del año 10, redució la proporción de crímenes violentos por debajo del inferior. Mostramos las capturas. Nos vamos con el ejercicio 13, gráfica P para votantes. Aquí nos están dando los datos. Nos vamos a Minitab nuevamente. Vamos aquí, nos vamos a estadística, control charts, atributos charts P, opción P, ingresamos los datos de la columna 29 y 30, que es votantes, seleccionar, aquí, tamaño de estadounidense, tamaño 29, seleccionar, ok, aquí ya nos da la gráfica, que nos dice que el proceso no está bajo control estadístico, ya que hay puntos fuera de los límites de control inferior y superior. Aquí está. Y se observa un patrón no aleatorio de proporciones que baja de manera consistente y luego sube. Parece que proporciones más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votantes son sumamente bajas, menos del 60% de lo posible. Aquí está. Aquí tenemos las capturas del ejercicio. Nos vamos con el ejercicio problema número 14, gráfica P para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron los resultados. Se listan a continuación. Bueno, aquí están los datos. Nos vamos Minitab. Nos vamos a estadística nuevamente. Control charts. Atributos. La opción P. Ingresamos los datos de las columnas 32 y 33.
Nacimientos. Y aquí va tamaño de persona. Aquí está. Y aquí nos va a dar la gráfica. Que nos dice que el proceso está bajo control estadístico. Los nacimientos de los últimos 20 años fluctúan de 1.39 y 1.67. La tasa de nacimientos ha decrecido conforme han pasado los años. Son las capturas. Ahora nos vamos con el ejercicio 15, construcción de una gráfica. NP. Nos vamos a Minitab, estadística, control charts, atributos, charts, a la opción NP. Ingresamos los datos de las columnas 35 y 36. Aparatos defectuosos. Número de disponibilidad. Seleccionamos y le damos OK. Aquí nos va a aparecer la gráfica. Que nos dice, con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica a la que se incluye en el ejemplo 1. Las capturas. Se guardan las gráficas. Por cuestiones de tiempo, pues se ingresan con antelación los datos de las columnas de la 1 a la columna 36 para resolver los ejercicios de los capítulos 14-2 y 14-3. Por mi parte es todo. Muchas gracias.